Además de que bajemos a los héroes de su pedestal, también hay que recordar, como decía Luis González, que México no tuvo, hablando de la independencia, solamente 2 o 3 padres de la patria. Él hablaba de 33 padres de la patria. Porque, ¿cómo olvidar a otros personajes de la independencia, incluso de la independencia que no vivieron para presenciarla? Por ejemplo, los jesuitas, por ejemplo, Clavijero. ¿Quién se acuerda ahora? ¿Quién habla de Francisco Javier Clavijero? Nadie. Yo tengo un poco la culpa de que la gente hable de Hidalgo, Zapata, Morelos y Villa. Ni modo. Pero también ha escrito sobre la biografía del saber y sobre los intelectuales y los escritores y los creadores intelectuales de México. Y los jesuitas, como Clavijero, entrevieron un país, México, y le dieron, digamos, las raíces de orgullo nacional a México a finales del siglo XVIII. Fueron los precursores intelectuales, digamos, o filosóficos de la independencia de México y del orgullo de México. Hay que recordarlos también. Entonces, primera herejía, no tan herejía. Pongamos a la historia de bronce en su lugar. No exageremos la historia de bronce. Pensemos que la historia es mucho más compleja que los héroes. Hablemos de los héroes como personas de carne y hueso y tratemos de ver a la historia en un sentido mucho más amplio. Voy a mi segundo tema, que es el tema de la revolución. Además de corregir un poco la óptica sobre los héroes, creo que también tendríamos que corregir un poco nuestra óptica sobre las revoluciones. Vale la pena en este sentido detenernos un poco en el ejemplo de Francia. Yo creo que el único país que tiene tal veneración por la palabra revolución que se parece a México es Francia. México tiene todas sus calles, todos sus pueblos, en todas sus ciudades, la palabra revolución. También Francia. Y hay que reconocer que se nos adelantó Francia. Finalmente es el país por excelencia de la revolución social. Francia. En los festejos del bicentenario de la revolución, Francia, su gobierno, sus partidos políticos, sus instituciones académicas, sus intelectuales, sus artistas, 1989, aspiraron ¿a qué? Aspiraron a la reconciliación de sus pasados, tan parecidos a los nuestros en cuanto a la raigambre revolucionaria. El terror dejó de ser objeto de reverencia. O sea, no se hicieron 25 congresos ni se levantaron 23 estatuas más a Robespierre. Pero no por eso Francia se entregó a la veneración reaccionaria de Luis XVI. ¿Qué hizo Francia? Gracias a historiadores como François Furet, encontró el justo medio mediante el debate honesto, objetivo de la historia. Por 200 años, la historiografía francesa estaba dividida entre los partidarios de Robespierre y los detractores de Robespierre. Y un gran historiador francés, Marc Bloch, dijo: robespierristas, anti-robespierristas, ¿por qué no mejor me dicen cómo era Robespierre? Entonces, lo que Francia logró en 1989 fue que la gente, en vez de declararse a favor o en contra de Robespierre, entendiera y conociera qué pasó. Y viera qué heroico fue, qué extraordinario fue ese comienzo del sueño de igualdad, fraternidad, libertad, pero se diera cuenta que 5 años después de eso estaban a todo vapor, o más bien a todo filo, manejando los comités de salud pública la guillotina, guillotinando
a más no poder, a todos aquellos que no pensaban como Robespierre pensaba. Francia, país moderno, civilizado, no podía darse el lujo de ignorar esa parte oscura de su historia. No por eso Francia cedió a la nostalgia de Luis XVI y a llorar el destino de María Antonieta, pero encontró el justo medio. Bien, ¿podríamos nosotros hacer algo similar con la Revolución Mexicana? Bueno, me temo que no, que es difícil. ¿Por qué? La reconciliación de los pasados fue lo que siempre predicó Octavio Paz. México es un país que tiene que reconciliarse con sus pasados. Su pasado indígena y español, su pasado liberal y revolucionario, su pasado conservador, su pasado reaccionario, todos los pasados que se sienten a la mesa a dialogar. Lo malo es que a 100 años de la Revolución Mexicana todavía no nos ponemos de acuerdo sobre en qué hacer con ese legado. Los ideales de la Revolución, que fueron todos luminosos, la justicia en el campo, la igualdad social, la educación universal, la soberanía sobre los recursos naturales, la democracia, siguen siendo motivo de disputa. Ya lo vimos hace 2 años en el debate sobre el petróleo. Son los mitos de México, tan inamovibles como los volcanes. La transición democrática del año 2000 pudo haber propiciado una reconciliación fincada en el debate inteligente, abierto y respetuoso de las distintas visiones del pasado. Por desgracia, no ocurrió. Y ahora todavía tenemos en México personas o grupos o tendencias o partidos que se consideran legítimos herederos de la revolución y otros traidores a la revolución. Mientras sigamos pensando en la historia en términos de los traidores y los leales, no podemos dialogar, no nos podemos reconciliar. Yo no puedo reconciliarme con alguien que me diga, siéntate, como no, te invito a un café. Ahora, yo creo que tú eres un traidor, ¿eh? Ahora podemos empezar a platicar. No podemos platicar, así no se puede hablar. No hay traidores, no hay villanos, no hay galanes. Lo que hay es el movimiento complejo de la historia. Lo que fue válido en los años 30 quizá ya no lo sea ahora. Algunas otras cosas sí son permanentes, pero la historia tiene que ser un diálogo continuo, ¿basada en qué? Igual que en el caso de los héroes, basada en el conocimiento objetivo, no en la mentira, no en la mistificación. Bien, la vía abierta para superar, como Francia, la idea de que la revolución es la partera de la historia. Yo creo que los historiadores deberíamos de hacer algo, digamos, más valiente con la revolución. Además de señalar esos aspectos luminosos de los ideales de la revolución, ya los mencioné, la justicia, la igualdad, la educación, tendríamos también que preguntarnos qué pensaban los millones y millones de personas que no intervinieron en la Revolución Mexicana. Recuerden ustedes que México era un país de 15 millones de personas y que en el momento álgido de la Revolución Mexicana hubo 80,000 personas en armas. Y yo me pregunto, como demócrata, y Madero también se lo preguntó, ¿qué piensan los 14,900,000? Por eso Madero dijo, estoy más orgulloso, mucho más orgulloso de mi triunfo en las urnas que mi triunfo en las armas.